acá, hola. Pero ¿cómo les va? Bienvenidos a este picadito. Un picadito más de los que hacemos, porque yo creía que todo se terminaba con las PASO, con el cambio de gobierno, pero no, los grupos hegemónicos siguen dominando la comunicación. Infobae sigue siendo de Haddad, de Vila es América y todo el grupo enorme de cantidad de diarios, de radios, de canales de televisión que tiene, no solamente América. Mañeto sigue siendo el dueño de Clarín y los grupos hegemónicos responden a los intereses de La Plata y mayormente de ciertos intereses políticos que devienen de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, ya lo sabemos. ¿Qué querés que le haga? Los medios independientes seguimos haciendo punta en todo esto. Y fíjate vos, este medio independiente, el Destape de Roberto Navarro, que es el que más creció en estos últimos meses, pero enormemente, mucho más que Clarín, mucho más que Infobae. Bueno, ese grupo ha descubierto lo que pasó con Van der Broel, el principal testigo de la causa de Amado Vudú. Al final se comprobó, y hay pruebas, no que se dice, me enteré, o como publica Majul las cosas, debería ser, no. Le pagaron 1.500.000 pesos, él pudo entonces, después de haber declarado en contra de Amado Vudú, pudo hacer un emprendimiento. Ustedes pueden ver las fotos, es un emprendimiento en el sur, un hotel. Con eso que se le pagó, Vudú está en cana. Es por eso que mi compañero y amigo Jorge Rachid dejó de hacer aquí en la Plaza de Tribunales, donde yo estoy, una huelga de hambre para pedir por los presos políticos. Porque ya con esto, Amado debería estar ya en libertad. Pero además, Milagro Sala, porque se conocieron las conversaciones telefónicas que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia mantuvo con alguien diciendo que Milagro estaba ahí para que no haga quilombo en las calles y dejara a Morales en paz. Eso es una presa política. Miren las piletas que hizo Milagro Sala para su gente, para sus collas, para los laburantes. Miren la que hizo Larreta acá, para la gente de Buenos Aires. Es diferente, ¿no? Bueno, con todo este tipo de cosas, más Alberto Fernández, que dice, yo voy a Jujuy, pero si voy a Jujuy, querido gobernador Morales, la tengo que visitar a Milagro Sala. Jodido, ¿no? Tener un presidente que va a visitar a una presa cuando vos sos el gobernador que la puso presa por caprichoso nada más. Bueno, eso, la muerte de Bonadío, que posiblemente deje un poco de claridad en esas causas que seguía tan aguerridamente en contra de Cristina y otros tantos. Con Gerardo Ferreira no pudo, con Cristina tampoco pudo. Molestarle un poquitito, nada más. Se murió cuando Cristina era la presidenta de la República. Mirá vos las paradojas del destino. Ahora se fue a Cuba, Cristina, y a visitar a su hija y quedó en manos de la señora Ledesma la primera magistratura. Bueno, Axel con el asunto de la deuda y cómo los medios se empeñan en dejarlo mal, en querer dejarlo mal. Claro, porque Axel es Cristina, es más Cristina que nadie, mucho más que Alberto. Entonces quieren joderlo. Había recursos, pero nosotros tenemos que pelear para que haya una quita a una deuda tan expuria que dejó Vidal. Hay documentos que prueban que Vidal ya mismo dijo en 2017, miren que esto no se va a poder pagar, ¿eh? Ella sabía que no se podía pagar, como lo dijo Macri la semana pasada, y miren que nos vamos a la mierda. Vamos a ver cómo reciben a Ricardo Echegaray en la FIP con un aplauso enorme, un aplauso tan grande como el que recibió Alberto en esta gira maravillosa en Alemania, en el Vaticano, en España, en todos lados argentinos esperándolo, en el avión, en todos lados, para sacarse foto y aplaudirlo. La cantidad de gente que fue al Lago Escondido, una vez más, a la propiedad de este británico que tiene un lago nuestro, que disfrutamos los argentinos durante tanto tiempo, ahora le pertenece a él, es una propiedad espuria como la que tiene Benetton. Esto no es posible que se haga, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Te imaginás que alguien tenga el lago Michigan? ¿Sí? O que alguien tenga 6 millones de hectáreas en las afueras de Washington. Bueno, esto sucede en este país. La apoderada de Evo, en esa Bolivia que sufro tanto, se la chuparon, no está, no se sabe dónde está. Ella tenía además toda la documentación de Evo e iba al tribunal. Le dijeron que era sediciosa y subversiva y ella estaba yendo a los tribunales para acreditar a Evo como un candidato a las próximas elecciones. Bueno, lo que pasa en toda la región, ¿no? En Chile, en Ecuador, el presidente del Ecuador, un descarado, dice que los casos de acoso, las denuncias por acoso sexual, casi siempre se hacen con feos.
Los lindos no. Es porque son feos. Dejate de joder. Bueno, esos son los presidentes que tenemos hoy en día. Yo que viví esa patria grande de Chávez, de Evo, de Lula, de Néstor. Dios mío. Bueno, señores, este picadito tiene de todo. Yo venía a hacer con Jorge Rachid la introducción, pero ya se levantó la huelga de hambre. Estamos viviendo cada día un poquitito mejor. Estamos saliendo del infierno. Bueno, no les dije dónde estoy, les dije, sí, Plaza Lavalle, allá están los tribunales, pero ahí atrás está el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, y todo esto son atriles, una especie de monumento que hay. Hay otro también en conmemoración de Pepe Neglia y Norma Fontenla, y todo el grupo de ballet, todo un cuerpo de ballet que allá por los 70 se ahogó porque su avión cayó justamente cuando decolaba en el aeroparque, y bueno, todo un grupo de ballet del Teatro Colón que feneció. Y acá tenemos este monumento de los atriles, y se prepara una temporada maravillosa en el Teatro Colón para aquellos que les gusta, como a mí, disfrutar de la música clásica, como del jazz, el MPB, el buen folclore y el tango. Pero bueno, ¿qué tiene? Tosca, Los pescadores de perlas, la primera de Puccini, la otra de Bizet. A esas dos me anoto seguro. Señores, los dejo con el picadito, que nuevamente trata de romper el cerco mediático que ahora ataca a Alberto, ataca a Cristina, defiende la memoria de Bonadío, por favor, y además responde a los intereses de la Embajada de los Estados Unidos. Santoro te va a mostrar en un cuadro LED las conexiones, salen flechas para todos lados, pero para todos lados. Van der Bellen estaba libre. Él sabía que podía ir preso. Aquí me empieza a contar un poco, Dani. ¿Vos? Pará. Sí. ¿Van der Bellen tiene papeles? Tiene todo y debe tener ¿Pero todo. qué es? ¿Tiene de verdad? Tiene todo y debe tener todo. ¿Pero qué es? ¿Tiene de verdad? O sea, que fue con información. ¿Tiene papeles como para presentar y dejar pegado? Él va a contar todo. Y esto significa meterlo a vudú en la compra ilegal de Chicone. Meterlo a vudú en la compra ilegal de Chicone. Pará. O sea, Vudú sabe... Perdón, ¿Vudú ya sabe que el tipo se arrepintió? Vudú ya, a esta hora ya se lo dijeron. Y lo habrán tocado y le dijeron, mirá que se está arrepintiendo de Van der Bellen. Están hablando de vos. Bueno, dale, Vudú hasta las manos. Y lo habrán tocado y le dijeron, mirá que se está arrepintiendo de Van der Bellen. Están hablando de vos. Bueno, dale, Vudú hasta las manos. Y esto Alex, y que esto empezó, hubo en octubre una primera negociación cuando Van der Bellen le dijo, bueno, Patricia Bullrich, que participaba de estas negociaciones informales, le dijo, bueno, te damos protección porque tenía miedo de que lo maten. Te damos una casa segura. Y él pidió $1,5 millones. Meterlo a vudú en la compra ilegal de Chicone. Y él pidió $1,5 millones. Meterlo a vudú en la compra ilegal de Chicone. Y él pidió $1,5 millones. Tiene todo y debe tener todo. ¿Pero qué tiene? ¿De verdad? Salen flechas para todos lados. Pero para todos lados. Y se terminó pagando 5.400 millones. Mirá la grieta. La grieta es el modelo económico. No está en los argentinos, está en el modelo la grieta. Y acá está. Cuando llegó Mauricio Macri, todos recordaremos la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso del 1 de marzo del año 2016, que decía, hay que pagar lo que reclama la justicia americana. A los fondos buitres les debíamos 2.200 millones, que ellos pagaron el 20% de esto. Por eso son buitres, ¿no? Compraron al 20%, 2.200 millones, y el gobierno, también con la complicidad de que algunos votaron la ley de pago de los fondos buitres, hay que decirlo también, y que se hagan responsables, le pagamos 15.500 millones en efectivo. Esta es la grieta, acá está la grieta. ¿Me entendés? La diferencia entre un gobierno que pelea una quita y el que paga más de lo que hay que pagar. Alberto, vamos a una foto. Espera, ¿por qué no hacemos que Alguien que nos saque una foto, nos puede sacar una foto. Sacá una con él, todos. Vamos, Alberto. Vamos, Alberto.
gracias. Fuerza, Brasil. Fuerza, mucha mierda, mucha mierda. Una foto. Espera, ¿por qué no hacemos Gracias por recibirme así, Muchas gracias. Corrientes, Hola, Alberto. Te queremos, Alberto. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Alberto. Hola. Procesales en la paciencia de los presos. Los presos necesitan una respuesta ya y para eso estamos nosotros en el inicio de un plan de lucha que va a tener otras acciones desde Primero la Patria, el organizador junto con las innumerables organizaciones de derechos humanos que durante estos 4 años trabajaron incansablemente para que nuestros presos, aún en esa situación, estuviesen un poquito mejor y sus familias pudiesen comer mínimamente gracias al esfuerzo de las organizaciones solidarias en la región. ¿En qué consiste el plan de lucha? ¿Qué más acciones se van a hacer? El inicio del plan de lucha es con la huelga de hambre, pero después va a seguir con 3 medidas que tenemos nosotros ya diseñadas, puede haber más, pero vamos a hacer un abrazo al Palacio, una manifestación de un abrazo al Palacio Legislativo en los próximos días o semanas. Vamos a hacer volanteadas en todo el país. Hoy se están haciendo acampes en varias provincias argentinas, en Santa Fe, en Neuquén, en Mendoza, en Tierra del Fuego, en Córdoba. Se están haciendo este mismo tipo de acciones, no con huelga de hambre, pero sí con acampe. O sea que estamos visibilizando este tema y además vamos a abrir un registro de firmas en todo el país para que pidamos inmediatamente la libertad de nuestros presos, no solamente desde organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, sino también desde el conjunto del pueblo, como hicimos con la ley. ¿Quién votó en las últimas elecciones? Últimas elecciones a Macri. Si hay una opción más liberal, voto la opción más liberal. Porque usted se considera muy liberal. ¿Ah? El Estado es la acumulación principal de parásitos, por ejemplo. Totalmente, sí. Justamente eso. La educación debería ser privada. La educación debería ser privada. La policía debería ser privada. Sí. Todo privado debería ser. Sí. ¿En dónde estudia? Acá en la Universidad Tecnológica. Es privada, ¿verdad? No, es pública. Justamente, tengo esa contradicción de que es pública. Es privada, ¿verdad? No es pública. Jair Bolsonaro es el presidente del Brasil. Cuando empezó la campaña electoral, en todas las encuestas, Lula da Silva le sacaba 20 puntos de ventaja. Con ayuda de un juez corrupto, Sergio Moro, metieron en la cárcel a Lula sin pruebas. Bolsonaro, en agradecimiento, nombró a Moro ministro de Justicia e Interior. Bolsonaro acaba de nombrar a un misionero evangélico, Ricardo López, jefe de la Fundación Nacional del Indio, que es la fundación que se encarga de velar por las comunidades nativas no contactadas nunca por la llamada civilización, que ha demostrado con demasiada frecuencia ser muy poco civilizada. En los años 70 y 80, ha denunciado una ONG, el fundamentalista Ricardo López hizo cacerías contra indígenas en Paraguay, que se saldaron con numerosas muertes. Es que evangelizan a hostias. Nombrar a un loco como López encargado del cuidado de los pueblos no contactados es condenarles a un genocidio.
López evangelizando a esas tribus. Hemos visto que esta gente evangeliza a tiros. Igual que para llevar otra vez la Biblia al Palacio de Gobierno en La Paz, el ejército tuvo que amenazar a Evo Morales con un río de sangre. En Bolivia no hay justicia, porque está subordinada al gobierno golpista. Patricia Hermosa, que era la jefa de gabinete, abogada y apoderada legal del presidente Evo Morales, ha sido detenida, acusada de sedición, terrorismo y financiación del terrorismo. La detuvieron cuando iba, qué curioso, a la sede del Tribunal Supremo Electoral para inscribir la candidatura de Morales para las próximas elecciones del 3 de mayo. En Bolivia hay una dictadura y se persigue a los adversarios, como en Ecuador, o se les asesina como en Colombia, o como en Chile, donde cada día hay un herido o un muerto más. Las derechas están unidas contra los derechos humanos, que son pisoteados por fascistas. Sí, por fascistas. Apoyados en esos países, aquí en España por el PP y, por supuesto, por Ciudadanos. No nos olvidemos, y por Vox. La influencia de los golpistas bolivianos se vio en el eurodiputado de Vox, Germán Terç, que se vio henchido de vientos nazis y pidió un golpe de Estado en España contra el gobierno rojirrosa. Esos golpistas han intentado un golpe contra Venezuela, intentan un golpe contra López Obrador en México, van a intentar un golpe contra Alberto Fernández en Argentina. Si es que solamente juegan a la democracia si están las cartas marcadas, y van a hacer en España todo lo posible para que el gobierno del PSOE y Unidas Podemos fracase. La derecha, ahora mismo, bajo la influencia de Donald Trump, está dejando de ser demócrata en buena parte del mundo. Y claro, como no son demócratas, les sobran los periódicos de izquierdas, les sobran los periódicos objetivos, les sobran las consultoras de izquierdas, les sobran los profesores de izquierdas, los empresarios de izquierdas, los militares de izquierdas. Cuidado, les sobran también las mujeres que no se callan y los inmigrantes que les recuerdan que son personas. ¿Sabéis qué va a pasar? Que luego les van a sobrar los mismos demócratas y luego irán incluso contra los suyos, a los que vean demasiado blandos. Todo lo que está pasando en América Latina terminará pasando en Europa y terminará llegando a España. Así que cuidado con los medios de comunicación. Alguien nos dijo que si les creemos, terminaremos amando a los verdugos y odiando a las víctimas. Y eso es un mal escenario. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Patria sí, colonial no. 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 Patria sí. ¡Vamos! ¡Vamos, sí! Vamos. Y 2019, el peso de la deuda argentina creció un 87%. Hoy representa el 91% del Producto Bruto Interno.
Es decir, de todo lo que los argentinos y las argentinas producimos en un año con nuestro trabajo. En 2015, la deuda externa representaba el 28% de la deuda total. Hoy representa el 50%. Además, la porción de la deuda en manos de los acreedores extranjeros se triplicó en 4 años. La Argentina destina cada vez más presupuesto a pagar intereses de la deuda. Esto significa menos recursos para los argentinos y las argentinas. Gran parte de esta deuda vence entre 2020 y 2023, con vencimientos de 50.000 millones de dólares por año. Con estos plazos y montos, la deuda es impagable. ¿Cómo llegamos a esta situación? Macri pasó de un modelo económico productivo a uno en el que solo ganaba el sector financiero. Nos endeudaron por 100 años y esos dólares no se usaron ni en obras, ni fueron al trabajo o a la producción. El 90% de la deuda se fugó. ¿Cómo funciona la fuga? El gobierno toma deuda en dólares y unos privilegiados los compran y especifican, para después colocarlos a altas tasas de interés en el sistema financiero local. Con las ganancias obtenidas, vuelven a comprar dólares y los fugan. En definitiva, el Estado se endeudó para que los amigos y socios de Macri hagan negocios. Esta es la tercera vez en 40 años que sufrimos un modelo de especulación financiera. El primero fue el de la dictadura cívico-militar, el segundo en la década del 90 y el tercero durante el gobierno de Macri. Este fue el peor ciclo de endeudamiento de la historia argentina. Hoy nos encontramos frente a un desastre económico y financiero sin precedentes. Necesitamos una salida ordenada. Por eso, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Un proyecto hecho por argentinos para los argentinos, porque los representantes del pueblo deben ser parte del compromiso con la soberanía del país, para recuperar un modelo productivo de país que nos permita volver a crecer, generar empleo y aumentar el poder adquisitivo. Un modelo productivo para poner a la Argentina de pie. Se tomó deuda a razón de más de 30.000 millones de dólares todos los años y coronaron con el Fondo Monetario Internacional con 44.000 millones de dólares. Y aparte, habría que ver también quién hizo la curva de vencimientos en economía, o si el presidente realmente estudió, porque a Montaner pareciera que el que hizo la curva de vencimiento de la deuda que tomaba el gobierno sabía que no iban a ganar las elecciones. No es con más desocupación como fue estos 4 años que vamos realmente a poder conseguir que sea sustentable. Necesitamos que la Argentina trabaje, que pueda desarrollarse. Cuando se renuncia a la acción política, cuando el político es reducido a un personaje de televisión, a su capacidad de denuncia, a su belleza, si se quiere también, es donde empiezan los problemas. La política tiene que volver a estar en la Argentina y tenemos que darnos la oportunidad de poder pensar realmente un país que incluya a todos. Acá uno podría venir fácilmente a hacerse el gracioso, a reírse, a agarrar una mierda, llenarla de estiércol y revolearla para todos lados. Y con mucha autoridad porque fuimos los que desendeudamos la Argentina. 2005, 2010, 70% de quita, Fondo Monetario Internacional, 11.000 millones de dólares. Y resulta que algunos todavía, en vez de poder discutir maduramente, quieren hablar arriba de las voces de los otros. El problema es que uno siempre vive escuchando voces y hace mucho tiempo que acá no se escucha una palabra en serio, que es la de defender los intereses de la sociedad argentina afuera del país. Y eso es lo que vamos a ir a hacer. Ese es el problema. Porque esto que estamos haciendo acá no significa darle un cheque en blanco ni patente de corso, ni al presidente, ni a la vicepresidenta, ni al ministro de Economía. Le puedo asegurar que no vamos a votar nada que no signifique una buena negociación para el pueblo argentino cuando llegue la oferta que se haga en el exterior. Y si hay un nombre y apellido en ese sentido que realmente tuvo un desparpajo y cuando uno escucha las declaraciones del otro día no puede más que indignarse porque ni siquiera asume y le echa la culpa a su propio partido político, es Mauricio Macri. Entonces creo que aquí lo que tenemos que hacer es decirle nunca más a la deuda externa y empezar a elaborar entre todos una política económica que elimine de plano y de llano para adelante este tipo de problemas de la sociedad. Muchísimas gracias, señor presidente.
historia más indignante que he escuchado en mucho tiempo. Escuchar ahí a González Fraga diciendo... Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión. A ver si les logro transmitir mi indignación y esta historia. No había plata para las pymes, no había plata para las industrias, no había plata para nadie, mucho menos había plata para los jubilados. ¿Para quién había plata? Para los amigos, muchachos. Una vez que Macri pierde las elecciones, ahí se sabe, el Banco Nación de ese señor González Fraga y sus funcionarios prestaron nada menos que el 20% de toda la masa que tiene para prestar el Banco Nación. ¿Se la prestaron a quién? Vicentín. El Grupo Vicentín es el principal aportante de Juntos por el Cambio. Esa guita ahora es un inmenso pagadiós, muchachos. Le prestaron 18.000 millones de pesos. ¿Qué hicieron con la guita? La sospecha que la guita, como tantas veces hacen los grupos empresarios argentinos, se la llevaron para afuera, la sacaron a través de un entramado de empresas, la pusieron a buen resguardo y ahora le hacen pito catalán a los argentinos, no quiere garpar. Entonces, ¿dónde está la plata de Vicentín? Y sobre todo, ¿dónde está la plata del Banco Nación? González Fraga, ese tipo que decía que era una ilusión que los argentinos tuvieran un celular y un aire acondicionado, firmó prestarle a estos tipos 18.000 millones de pesos y encima hicieron un pagadiós. Acuérdense que a cada uno de nosotros, como somos chiquititos, cuando pueden nos agarran de los huevos, nos agarran del cuello. A estos tipos, como son grandes, les prestan 18.000 millones de mangos y además dicen que nosotros somos los boludos que no teníamos derecho a tener un celular. Hoy me ofrecieron ir como director de aduana de Rosario, pero está muy visto el lugar, ¿viste? Yo con la falopa no me llevo y eso para hacer mucha plata es Vicentín y es falopa, ¿viste? Pero el director de aduana, si vos tenés a alguien de Vicentín, el director de aduana está puesto por Carrió y hoy me vino a besar el anillo. Me dijo, jefe, ¿qué quiere hacer? Yo tengo todo el lugar a su disposición, así que ya pensá si querés hacer algo con Vicentín, cómo sacar granos, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Dos historias que demuestran que lo que pasó una vez puede volver a pasar, puede volver a suceder. Yo soy italiana, soy una judía italiana. Me salvé de la Shoah gracias a que mi familia se refugió en la Argentina en marzo de 1939. Pero mi abuelo se quedó en Italia y terminó en Auschwitz. No hay tumba. Y muchos años después, otra situación, otro país muy lejos uno del otro, mi hija tuvo un destino parecido, porque también en un campo de concentración y tampoco hay tumba. Esto demuestra que hay que estar muy atentos porque las cosas a veces pueden volver a suceder. Hablamos hoy de Juan Oliva, un gran pionero de la alienación argentina. Recuerdo perfectamente cómo se montaban las mesas en el estudio de mi padre, cómo venían los dibujantes y la cantidad de papeles y acetatos.
Caro, hija de Jorge Caro. Me encantaba verlo dibujar, hacer los bocetos. Y era una maravilla ver cómo hacían cuadro por cuadro los dibujitos. Toda esta movida quizás de alguna manera sea la punta del iceberg para que aparezca más material que ya ha sido dado por perdido. Eu acho que o Fernandes sabe perfeitamente bem que não existe outra posição senão dar um freio naquilo que o Macri vinha fazendo. A dependência do Fundo Monetário Internacional nunca foi bem e nunca fez bem para nenhum país da América Latina. Sabe? Então é preciso reconstruir a economia argentina a partir do crescimento econômico da Argentina, a partir de política de transferência de renda, a partir da inclusão dos mais pobres. Sabe por quê? Quando os mais pobres estão participando da economia, a economia gira, gera mais emprego, gera mais renda. Então eu tô muito otimista com a posse de Fernandes e de Cristina, e eu acho que leva um tempo para poder consertar, não é amanhã nem depois da manhã, leva um tempo. O que precisa é estar sempre conversando com o povo, sempre discutindo com o povo, para mostrar o malefício, o prejuízo que significou para a Argentina a eleição do Macri. En Bolivia, la derecha blanca nunca aceptó que un indígena ganara las elecciones, igual que la minoría blanca nunca aceptó que Mandela quisiera la igualdad de razas en Sudáfrica. La derecha blanca y la derecha sudafricana siempre tuvieron el apoyo de Gran Bretaña y de los Estados Unidos, y de no pocos de los gobiernos europeos. Los gobiernos de Evo Morales han mejorado la vida de millones de bolivianos y bolivianas. Ha devuelto la dignidad a los nadies, a los invisibles, permitiendo que coman 3 veces al día, que aprendan a leer y a escribir, que puedan tener una vivienda decente, y eso les permite a su vez tener una cuenta en el banco, y también una nevera, y una lavadora, y viajar, e ir a la universidad, cosas que la minoría blanca siempre tuvo, y a la que le molesta que los cholos hagan lo mismo que ellos hacen. ¡Ay! El racismo de América Latina. Las últimas elecciones venían cargadas en Bolivia de ruido. Los medios de comunicación, propiedad de la oligarquía boliviana, nunca han dejado de atacar a Evo Morales. Con motivo del referéndum sobre la reelección, los medios inventaron que Morales tenía un hijo ilegítimo y le atacaron de manera durísima, y fue determinante en el resultado de aquel referéndum. Al día siguiente de que perdiera por la mínima el referéndum, los medios reconocieron que aquello del hijo del presidente no era verdad. ¡Ay, pero tarde! El bulo, sin embargo, regresa a cada elección. Además de que los medios atacan a Evo Morales como si fuera un dictador, le acusan de corrupto, de analfabeto, de enemigo de la patria. Y siempre, claro, con el apoyo de gente como Vargas Llosa. En el sistema boliviano, para ganar en primera vuelta se necesita tener más del 50% de los votos o sacarle 10 puntos al siguiente. Errores de los que tendrá que rendir cuentas el responsable llevaron a Evo Morales a aceptar una auditoría de la OEA porque le habían dado la victoria en la primera vuelta y la oposición no estaba de acuerdo. La OEA fue escogida pese a ser una organización que a día de hoy es controlada por los Estados Unidos de, recordemos, Donald Trump. La auditoría, claro, siendo de la OEA, pues tenía que zanjar lo que beneficiaba a los Estados Unidos, que hubo irregularidades, y sin embargo Morales aceptó el resultado, ordenando que se repitieran las elecciones. Hasta ahí, todo dentro del Estado de Derecho. Ay, pero la derecha ya estaba desde hacía tiempo en la trama golpista. Llevaban meses en esa trama. Y claro, en estos días grupos mercenarios han empezado a llegar a La Paz, a sembrar desorden, a penetrar en las estaciones de policía y cuarteles, invitando al golpe de Estado. Primero un amotinamiento de policías, después la cúpula del ejército pidiendo a Evo Morales la renuncia. Y el presidente Evo Morales, apoyado por una mayoría del pueblo boliviano, ha decidido al final renunciar, junto con el vicepresidente García Linera, para evitar un baño de sangre. Pero el golpe, pese a eso, ha continuado, con ataques incluso a las embajadas, donde se han refugiado personas perseguidas por esa turba
indeseables que quieren convertir a Bolivia en un ejemplo de lo peor del pasado. Están quebrando el derecho internacional, no respetando la inmunidad de las sedes diplomáticas. El cabecilla del golpe, un fundamentalista religioso, Luis Fernando Camacho, ha entrado con violencia en el Palacio de Gobierno diciendo que se acabó la Pachamama, que regresa la Biblia. Claro, la Biblia, por supuesto, con su Inquisición. Pero cuidado, el pueblo de Bolivia tiene en la memoria las luchas que le devolvieron la democracia. Resulta difícil imaginar que no van a responder. De hecho, hay ya marchas para recuperar su gobierno. Ya han empezado, están caminando para que regrese su presidente. ¿Va a disparar el ejército a su propio pueblo? Vamos a ver en directo en las televisiones ese espectáculo. Claro, si fuera Venezuela no lo consentiríamos, pero claro, si es la derecha la que quiere acabar con el gobierno de un indígena, no lo vamos a ver en las televisiones. Yo creo que la comunidad internacional no va a permitir que el golpe triunfe, ni que la violencia se imponga en Bolivia. México ya ha sido contundente, igual que Argentina, y esperemos que de inmediato haga lo mismo el presidente en funciones de España, el socialista Pedro Sánchez. Ningún demócrata puede guardar silencio. O regresará la noche de las dictaduras al continente latinoamericano, pero cuidado, porque la amenaza de la extrema derecha llega a todos los rincones del mundo. Y hoy es en Bolivia, pero mañana será pues, en Estados Unidos, en cualquier lugar de Asia, en cualquier lugar de África, en cualquier lugar de Europa. Y si no paramos los pies a la extrema derecha, aún más cuando es golpista, terminará por devorarnos a todos. Queremos denunciar la detención ilegal, arbitraria, de la doctora Patricia Hermosa, apoderada del expresidente, nuestro compañero Evo Morales, y ha sido acusada de sedición y terrorismo por el solo hecho de ser abogada del presidente Evo Morales. Su casa ha sido precintada hace más de un mes y medio de manera absolutamente ilegal. Han sido secuestrados los documentos originales del presidente en el que se encontraba también su libreta de servicio militar y otros documentos originales. Hasta este momento no aparece Patricia Hermosa, no se encuentra detenida ni en las celdas de la FELCC ni en la Fiscalía. Exigimos a la señora Yanine Áñez, exigimos al señor Arturo Murillo que no hagan abuso del poder. Si quieren ganar al MAS, si quieren ganar a Evo Morales, ganen en las urnas. Que se secuestran a las personas, se las detienen indebidamente para no permitir que Evo Morales pueda hacer sus papeles para candidatear en las elecciones. Es esa denuncia que quiero hacer y exigimos la inmediata libertad de la doctora Patricia Hermosa y la devolución de todos los documentos que se encontraban en su poder. Lo que pasa es que ni siquiera sabemos de qué se la está acusando, ¿no? Se la está acusando supuestamente de sedición y terrorismo. Ella ya ha presentado sus declaraciones, no han encontrado ningún indicio, se la dejó en libertad y ahora hay una nueva detención. No se sabe de qué se la ha detenido. El objetivo es inhabilitarlo, el objetivo es no permitir que Evo Morales, realmente tienen un terror a Evo Morales. Y yo les digo, ganen a Evo Morales en las urnas, no de esta manera sucia, no de esta manera vergonzosa que viola el Estado de Derecho y que viola los derechos humanos. El Washington Post es un periódico norteamericano que en esta jornada ha destacado en uno de sus artículos el crecimiento económico de Bolivia. En un amplio reportaje en su sección Las Américas, el diario The Washington Post, uno de los más influyentes de Estados Unidos, destaca el crecimiento económico y la estabilidad que Bolivia alcanzó en los 13 últimos años de gobierno del presidente Evo Morales. Es indiscutible que los bolivianos son más saludables, adinerados, educados y con mayor expectativa de vida que en cualquier otra época de la historia del país. Bajo el título ¿El socialismo no funciona?, una emergente clase media boliviana quisiera decir lo contrario. El diario narra que la gente que habita en La Paz, esta ciudad de las alturas, alguna vez caminaba en el barro. Ahora se transporta a través de teleféricos, estilo Disneylandia. Las chozas de adobe han sido reemplazadas por mansiones fantasiosas. Según The Washington Post, durante años los opositores al socialismo apuntaron a la Venezuela en colapso como ejemplo principal de ataque a la política de izquierda. Pero aquí en la sombra de los Andes, los bolivianos viven la imagen opuesta. Una sociedad con movilidad social hasta arriba que demuestra que, por lo menos en las cifras, el socialismo ha funcionado.
Mientras tanto, los gobiernos que adoptaron políticas de mercado, notablemente en Argentina y Ecuador, encaran caos económico y político. Chile, el modelo sudamericano del éxito del capitalismo, aún reina como la economía más estable de la región, pero incluso el Fondo Monetario Internacional, ese campeón del libre mercado, acepta que el socialismo de Bolivia ha sido más efectivo para combatir la extrema pobreza que cualquier otro gobierno sudamericano, al reducir ese indicador del 33% en 2006 al 15% en 2018. Hoy fue un día diferente en el aeropuerto del Alto. Muchos bolivianos llegaron muy temprano para recibir al economista Luis Arce. Lucho ha sido ministro por más de 12 años. Es reconocido como el autor del éxito económico del gobierno de Evo Morales y ahora se presenta como candidato a la presidencia de Bolivia. Encabezando a los militantes estaba el ex canciller David Choquehuanca, que fue su colega durante el gobierno y ahora lo acompaña como candidato a vicepresidente. Pero la gran sorpresa se produjo afuera. Cientos de militantes, indígenas originarios y jóvenes con cantus esperaban a Lucho y David, que fueron llevados en hombros por las calles del Alto. La llegada de Lucho fue la mayor manifestación de fuerza política vista hasta ahora por un candidato presidencial en esta campaña. Demostró que el pueblo boliviano está atento y el 3 de mayo votará por la continuidad del proceso de cambio en Bolivia. So what do you make of the news coverage of this? Your viewers won't be shocked to hear this, Tucker, but the news media, the fake news media, are lying about the situation in Venezuela. Let me put it for you this way. Imagine if Hillary Clinton had refused to admit defeat after losing to President Trump in 2016 and banded together a group of 24 U.S. soldiers and attempted to take the White House by force. I don't think she'd be walking freely on the streets the way Juan Guaido is walking right now in Caracas, and I certainly think the news media would be calling it rightfully a coup. And let me just tell you, when it comes to what's happening on the ground there, I can tell you, I was there for a month earlier this year. The opposition has no popular support. Juan Guaido proved today once again that he will only ride in to power on the back of a U.S. tank. And what's more, we hear about a humanitarian crisis there, Tucker, but what we never hear is that is the intended result of U.S. sanctions which have targeted Venezuela since 2015. Sanctions which, according to a report that was released just last week by the Center for Economic and Policy Research, has led to the deaths of 40,000 Venezuelans and will lead to the deaths of thousands more if these sanctions aren't overturned. President Trump, if he truly cared about the American or the Venezuelan people and the American people for that matter, he would end this disastrous policy, he would end the sanctions, and he would look into John Bolton's eyes, into Elliott Abrams' eyes, and Mike Pompeo's eyes and say, you are fired. You are leading me down a disastrous path, another war for oil, something the president said. You are passionate. He was celebrated by the American people when he said Iraq was a mistake, and now he's willing to do it again. Personal, no sé si decirlo, pero estaba lleno de repugnancia ante un ser muy asqueroso y que podía traer complicaciones a toda una comunidad si seguía asolándonos como lo venía haciendo. Un ser realmente indigno, asqueroso. Estoy contento de ya no compartir más el oxígeno, la vida, el planeta con ese ser tan despreciable que terminó muriendo de causas naturales, pero ahí en la Paternal había un murciélago que estaba realmente teniéndonos locos. Estamos todos muy contentos.
Claudio Bonadío nació en 1956 en Barrio Norte. Se recibió de abogado en 1988 en la UBA. Esa es una leyenda urbana. Ingresó al Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires como asesor del bloque justicialista. Durante el menemato pegó el salto al Gabinete Nacional. Ahí en realidad hay una típica administración fraudulenta. Y se convertiría en uno de los niños mimados de Carlos Corach. Con un decreto publicado en el Boletín Oficial de junio del 94, el riojano nombró a Bonadío como juez federal del juzgado número 11 de Comodoro Pi. No es para cualquiera la bota de potro. Un outsider de la carrera judicial llegó al cargo como uno de los jueces de la servilleta de Corach. No será una servilleta, debe ser una agenda entonces. Es la famosa servilleta de Corach. ¿Se ve el nombre de los jueces ahí? El 28 de septiembre de 2001, Bonadío mató a uno de los dos chicos de 19 y 20 años que lo abordaron para robarle. De ahí le quedó el apodo de pistolero y Dr. Globo. No le tengo miedo a ningún juez pistolero, mafioso ni extorsionador. En 2010 fue denunciado por el fiscal Alberto Nisman por amenazas y espionaje ilegal junto al funcionario macrista Fino Palacios y el exministro Carlos Corach. No importa si a uno lo intentan perseguir, el problema es si uno defecciona en el camino. Tuvo a su cargo la causa AMIA, de la cual fue apartado tiempo después, en 2005, debido a su doble rol, ya que actuaba como juez y era a la vez uno de los imputados en el expediente. Quise ser absolutamente a propósito confuso. Bonadío está en el centro de la polémica del Forum Shopping, la selección a dedo de las causas que son formalmente sorteadas. La expresidenta fue procesada en 10 expedientes distintos y 9 de ellos cayeron en el juzgado de Bonadío. Doctor, ¿hay alguna influencia de parte del gobierno de Macri con los jueces? Yo no conozco. El juzgado de Bonadío posee reglas propias. El magistrado tiene conductas que suelen irritar a los abogados, a los que les toca litigar en las causas que le instruye. Suele poner trabas para obtener copias completas de los expedientes. La justicia penal no es una instancia de venganza pública. Lo mismo sucede con algunas declaraciones testimoniales en las que no permite que los abogados de las partes hagan preguntas. Otra cosa es querer llevarse todo a los panzazos. O, como en el caso de los cuadernos, no filma las indagatorias de los arrepentidos. Estas reglas propias hicieron que al juzgado de Bonadío se lo llame la embajada. Tenemos una interacción muy importante con el sistema de inteligencia. Porque ahí no rige la ley argentina. Las exigencias morales de San Juan Pablo II en 1991 resultan asombrosamente actuales hoy. Cito: es ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario, como por lo demás está ocurriendo en parte. Tremendo, fuertísimo. Hay una argentinización del Papa en estos últimos días. Fíjense, primero recibe a Alberto y a Fabiola con una sonrisa y con una larga charla. Recibe ahora a la titular del FMI con Martín Guzmán, que no es poca cosa. Yo no recuerdo antecedentes. Hablando en primera persona con definiciones clarísimas políticas. Llamó a la mamá de Fernando, pobre del chico que mataron y asesinaron. Eso me llamó la atención. Está muy pendiente de lo que pasa en Argentina. No, pero eso lo hace habitualmente. He llegado hasta la Francia, estoy casi moribundo, ni pasajes tengo yo, Aerolínea los bloqueó, le debemos a todo el mundo. Visité al Papa Francisco, es un peronista amigo, y rezamos por Guzmán, que al fondo fue a manguear un poquito de respiro. Nada queda en el Banco Central hasta
Kicillof tuvo que aflojar y Alfonsín armó de una la valija, la UCR quedó manija y a España partió. Nada, nada, nada te queda, pido Macron, danos una mano, sos un gran varón, solo dejó Mauricio deuda, no me quiero dar manija, pero no fundió. Última, nada, nada queda, te pido Macron, danos una mano, aunque sea por Perón. Caliente estoy, Mauricio es parte de la FIFA, porque ese sí que no FIFA. No, pará. Esta está en el top 5. Esta está en el top 5. No, esta es top 5, boludo. Es letra de Alberto. No, guardá esta letra. La letra la dio de Don Alberto. Muy bien, este picadito llegó a su fin. Para que lo recuerden, todos los sábados estamos desde las 2 de la tarde en Radio Magna, AM 680, una AM común y silvestre. Y además podés bajarte la aplicación para escuchar en el celular o en la computadora, www.radiomagna.com. No hay excusas, es el vení cuando quieras de siempre, aquel que iniciamos en las peores épocas, en el comienzo de 2016, para romper el cerco mediático. Y se lo rompimos, ¿eh?